Bienvenidos a su canal de noticias, Operación Narco. El día de hoy, hablaremos del caso de la influencer que lavaba millones de dólares del narcotráfico desde su plataforma de Instagram. ¡Vamos! Detente. Lo que estás a punto de ver destruirá tu confianza en los influencers para siempre. Esta joven de 26 años engañó a 2 millones de seguidores mientras lavaba 80 millones de dólares del narcotráfico. Su nombre, Valeria Mendoza. Su método, tan brillante que ni García Harfuch lo había visto antes. En los próximos minutos te mostraré exactamente cómo construyó este imperio criminal usando Instagram, por qué nadie sospechó durante 3 años y la evidencia que finalmente la destruyó. Pero primero, necesitas saber esto. Si ella pudo engañar a millones, ¿cuántos más están ahí fuera? El pasado martes, en una conferencia de prensa que literalmente detuvo el tráfico en las redes sociales mexicanas, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el hombre que ha dedicado su vida a combatir el crimen organizado, reveló los detalles de una operación que no solo desenmascaró a una de las figuras más prominentes del mundo de los influencers, sino que expuso una realidad que ninguno de nosotros quería enfrentar. Las redes sociales, esos espacios que considerábamos relativamente seguros, donde nuestros jóvenes buscan inspiración y entretenimiento, habían sido infiltradas por el crimen organizado de una manera tan sutil, tan perfectamente ejecutada, que ni los algoritmos más avanzados ni las investigaciones más exhaustivas habían logrado detectarla. Pero esto no es solo la historia de una influencer que cayó en el mundo criminal. No es la historia de una criminal que decidió hacerse influencer como pasatiempo o fachada. Es algo mucho más perturbador. Es la historia de cómo el crimen organizado ha evolucionado, adaptándose a la era digital de una manera que ni las autoridades más experimentadas ni los expertos en ciberseguridad más preparados habían imaginado. Es la historia de cómo una joven extraordinariamente brillante utilizó su educación privilegiada, su carisma natural, su conocimiento íntimo del mundo criminal heredado de su infancia en Tepito y su comprensión instintiva de la psicología de las redes sociales para construir un imperio que operaba simultáneamente en Instagram y en los círculos más oscuros del narcotráfico mexicano e internacional. Para entender verdaderamente la magnitud de lo que García Harfuch y su equipo descubrieron, para comprender por qué este caso está siendo estudiado por agencias de seguridad de todo el mundo, necesitamos conocer no solo quién era Valeria Mendoza en la superficie, sino cómo logró construir y mantener 2 identidades completamente separadas durante años, sin que ninguna de las personas en su vida cotidiana sospechara la verdad. En la superficie, Valeria era literalmente todo lo que una joven mexicana ambiciosa podría aspirar a ser en la era digital. Graduada con honores de una de las universidades privadas más prestigiosas del país, con una doble especialización en mercadotecnia y finanzas que había completado en tiempo récord, había construido un imperio digital que la posicionaba no solo entre las influencers más cotizadas de México, sino entre las más respetadas de toda América Latina. Sus colaboraciones con marcas de lujo internacional no eran simples posts patrocinados, eran campañas elaboradas, contratos de exclusividad que generaban cientos de miles de pesos por proyecto. Marcas como Chanel, Louis Vuitton, Cartier no solo la contrataban para promocionar productos, sino que la invitaban a eventos exclusivos en París, Milán, Nueva York, tratándola como una embajadora de marca de primer nivel. Sus viajes internacionales no eran simples vacaciones documentadas para contenido, eran expediciones meticulosamente planificadas que la llevaban a los destinos más exclusivos del mundo. Suites presidenciales en Dubái, villas privadas en las Maldivas, yates de lujo en el Mediterráneo, experiencias que documentaba con una calidad de producción que rivalizaba con las mejores revistas de moda del mundo. Su penthouse en Polanco no era solo una propiedad costosa, era una obra de arte arquitectónica,
diseñada por uno de los arquitectos más reconocidos de México, con una terraza que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad, decorada con obras de arte contemporáneo que valían más que las casas de la mayoría de sus seguidores, equipada con tecnología de vanguardia que convertía cada rincón en el escenario perfecto para contenido de alta calidad. Su Porsche Taycan eléctrico no era solo un auto de lujo, era una declaración de principios, una demostración de que se podía tener éxito siendo consciente del medio ambiente, una extensión de su marca personal que combinaba lujo, tecnología y responsabilidad social de una manera que resonaba profundamente con su audiencia millennial y Gen Z. Sus cenas en los restaurantes más exclusivos de la ciudad no eran simples indulgencias, eran eventos cuidadosamente orquestados donde se codeaba con empresarios, políticos, artistas y celebridades, construyendo una red de contactos que legitimaba su posición en las altas esferas de la sociedad mexicana. Todo esto parecía el resultado natural de una carrera meteórica en el mundo digital, el fruto de años de trabajo duro, creatividad y una comprensión instintiva de lo que su audiencia quería ver. Sus seguidores no solo la admiraban, la veneraban, veían en ella la prueba viviente de que el sueño mexicano era posible, de que una joven talentosa podía conquistar el mundo sin comprometer sus valores. Pero García Harfuch y su equipo de investigadores especializados en delitos financieros y crimen organizado descubrieron algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión no solo del caso específico de Valeria, sino del crimen organizado moderno en general. Valeria Mendoza no había abandonado un mundo por el otro. No era una influencer exitosa que en algún momento de su carrera había tomado la decisión equivocada de involucrarse con el crimen organizado. No era una criminal que había decidido hacerse influencer como una fachada conveniente o un pasatiempo lucrativo. Era algo mucho más complejo y perturbador. Había construido ambas identidades simultáneamente desde el principio, cada una alimentando a la otra en una simbiosis perfecta que la mantuvo invisible a las autoridades durante años. La investigación que llevó a su captura había comenzado 8 meses atrás, no como una investigación sobre influencers o redes sociales, sino como una rutinaria revisión de patrones financieros sospechosos que los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera habían detectado en algunas empresas aparentemente legítimas de marketing digital. Inicialmente parecía un caso estándar de posible evasión fiscal o lavado de dinero a pequeña escala, explicó Ricardo Méndez, especialista en delitos financieros que colaboró en las primeras etapas de la investigación. Teníamos 5 empresas aparentemente desconectadas, todas reportando ingresos por servicios de marketing digital con montos sospechosamente similares, todas constituidas en un periodo de 6 meses. En principio, nada extraordinario. Pero lo que llamó la atención de los investigadores no fue solo la similitud en los patrones financieros, sino la sofisticación de las operaciones. Estas no eran empresas fantasma tradicionales con direcciones falsas y operaciones inexistentes, continuó Méndez. Tenían oficinas reales, empleados reales, generaban contenido digital verificable, tenían clientes legítimos. Era como si alguien hubiera tomado el modelo clásico de lavado de dinero y lo hubiera actualizado para la era digital. La conexión con Valeria Mendoza surgió cuando los investigadores descubrieron que todas estas empresas habían contratado los servicios de BM Talent Management, una agencia de representación de influencers fundada por Mendoza 3 años atrás. La agencia, que representaba a más de 30 creadores de contenido, funcionaba como una empresa completamente legítima en su fachada pública. BM Talent era brillante en su concepción, señaló García Harfuch durante una entrevista exclusiva que concedió para esta investigación. Por un lado, realmente descubría y desarrollaba talento digital. Tenía influencers legítimos que generaban contenido auténtico y construían audiencias reales. Por otro lado, servía como el perfecto mecanismo de lavado. Los pagos inflados por campañas publicitarias, las comisiones exageradas, los contratos de exclusividad con cláusulas millonarias, todo estaba diseñado para justificar movimientos de grandes sumas de dinero. La empresa de Valeria había logrado algo que muy pocas organizaciones criminales habían conseguido: atraer a marcas completamente legítimas que buscaban conectar con audiencias jóvenes.
Firmas de moda internacionales, compañías de tecnología, instituciones financieras, incluso organizaciones gubernamentales contrataban regularmente a los influencers representados por BM Talent Management. Estos contratos legítimos proporcionaban la cobertura perfecta para las operaciones menos transparentes. Imaginen la situación, explicó García Harfuch. Tienes una empresa que maneja contratos reales por millones de pesos con marcas reconocidas mundialmente. Cuando esa misma empresa reporta ingresos adicionales por servicios de consultoría o campañas especializadas, ¿quién va a cuestionar la legitimidad de esos ingresos? A medida que la investigación avanzaba, los agentes descubrieron algo aún más inquietante. Valeria no trabajaba sola, pero tampoco operaba con la estructura jerárquica tradicional del crimen organizado. Había reclutado estratégicamente a varios profesionales clave, todos con perfiles impecables y sin antecedentes criminales, todos atraídos por oportunidades aparentemente legítimas en una industria en crecimiento. Su equipo era extraordinario, admitió uno de los investigadores que solicitó anonimato debido a la naturaleza sensible del caso. Tenía un ex ejecutivo bancario de una institución de primer nivel manejando las finanzas, un especialista en ciberseguridad con certificaciones internacionales protegiéndola de vigilancia digital, un abogado corporativo con experiencia en derecho internacional estructurando contratos que parecían impecables ante cualquier auditoría superficial. Lo más sorprendente y lo que más preocupó a los investigadores fue que muchos de estos colaboradores no eran conscientes de estar participando en actividades ilegales. Valeria había perfeccionado el arte de la compartimentación de información, asegurándose de que cada miembro de su equipo solo conocía su parte específica de la operación. Es una técnica clásica de inteligencia, explicó García Harfuch. Cada persona solo conoce lo que necesita saber para realizar su trabajo de manera efectiva. Nadie tiene la imagen completa, excepto quien está al mando. En este caso, Valeria había aplicado principios de seguridad operacional que normalmente vemos en organizaciones de espionaje o células terroristas. Esta compartimentación no era solo una medida de seguridad, era una estrategia de manipulación psicológica. Les presentaba cada tarea como una optimización fiscal creativa o una estrategia financiera innovadora, reveló uno de los colaboradores que ahora coopera con las autoridades. Nunca usaba términos como lavado de dinero o actividades ilegales. Todo se enfraguó en el contexto de ser disruptivos, de pensar fuera de la caja, de aprovechar vacíos legales que las empresas tradicionales no tenían el valor de explorar. Esta sofisticación lingüística y conceptual era solo un aspecto de la extraordinaria capacidad de Valeria para normalizar lo criminal. Según los testimonios recabados de sus colaboradores, había construido toda una filosofía justificativa alrededor de sus actividades. La conexión directa con el narcotráfico quedó completamente expuesta cuando los investigadores siguieron meticulosamente el rastro del dinero. Las empresas fachada que Valeria había creado recibían fondos de compañías establecidas en Colombia, Estados Unidos y Europa. Estas compañías, a su vez, estaban vinculadas a una red de distribución de drogas sintéticas que operaba de manera completamente diferente al narcotráfico tradicional mexicano. No estamos hablando del narcotráfico que conocemos de las películas o las noticias, aclaró García Harfuch en una de sus declaraciones más reveladoras. Este es un nuevo modelo de negocio centrado en drogas de diseño dirigido específicamente a consumidores de clase media alta y alta. Sin violencia visible, sin territorios disputados a balazos, sin los indicadores clásicos que tradicionalmente alertan a las autoridades. Esta red operaba principalmente en clubes nocturnos exclusivos, festivales de música electrónica, universidades privadas, eventos corporativos, espacios donde la clientela tenía poder adquisitivo alto y donde el consumo de sustancias se percibía como sofisticado y relativamente seguro. Era narcotráfico de boutique, explicó un especialista en drogas sintéticas, productos de alta calidad, empaquetado elegante, distribución discreta, precios premium.
El rol de Valeria en esta operación era mucho más complejo de lo que inicialmente habían imaginado los investigadores. No era simplemente una facilitadora financiera o una testaferro con cara bonita. Era una de las arquitectas principales de toda la estructura, la mente maestra detrás de la innovación que había permitido a esta organización operar sin detección durante años. La verdadera revelación llegó cuando los agentes colocaron a Valeria bajo vigilancia las 24 horas del día. Lo que descubrieron desafió todas sus expectativas sobre cómo una persona podía mantener dos vidas completamente separadas. La influencer, que en Instagram proyectaba una vida de glamour constante, en realidad dividía su tiempo entre dos existencias tan diferentes que parecían pertenecer a personas completamente distintas. Por un lado, estaba la Valeria pública, la versión que conocían sus millones de seguidores. Esta Valeria era la joven empresaria exitosa que asistía a eventos exclusivos 3 o 4 noches por semana, colaboraba con marcas prestigiosas en sesiones de fotos que duraban días enteros, compartía consejos motivacionales y de estilo de vida con sus seguidores a través de stories que parecían espontáneas pero estaban cuidadosamente planificadas. Esta Valeria vivía en un lujoso penthouse en Polanco que había sido diseñado específicamente para ser fotogénico. Cada rincón, cada mueble, cada obra de arte había sido seleccionada no solo por su valor estético, sino por cómo se vería en cámara. Conducía un Porsche Taycan eléctrico que lavaba personalmente cada 2 días para asegurarse de que siempre estuviera perfecto para las fotos. Frecuentaba los restaurantes más exclusivos de la ciudad, pero siempre en horarios específicos cuando la iluminación era perfecta para el contenido. Pero existía otra Valeria, una versión completamente desconocida para sus millones de seguidores, para las marcas que la contrataban, incluso para muchas de las personas en su círculo social más cercano. Esta Valeria alternativa operaba desde un discreto departamento en la Colonia del Valle, que había rentado bajo un nombre falso, un espacio que funcionaba como su verdadero centro de operaciones. Nunca había visto a alguien mantener dos personalidades tan distintas con tanta disciplina, comentó la agente especial María Rodríguez, quien participó directamente en la vigilancia. Podía estar en una sesión de fotos por la mañana, radiante, perfectamente maquillada, interactuando con naturalidad con fotógrafos y estilistas, y 3 horas después la veíamos en el departamento de la Colonia del Valle, vestida completamente diferente, con el cabello recogido, sin maquillaje, coordinando el movimiento de millones de dólares con la frialdad y precisión de un banquero de inversión. En este departamento secreto, Valeria se reunía con intermediarios del narcotráfico en reuniones que duraban horas, revisaba complejos esquemas financieros en computadoras especialmente encriptadas, coordinaba transferencias internacionales que involucraban múltiples jurisdicciones y monedas, y supervisaba una red de operaciones que se extendía por 5 países. La doble vida de Valeria se extendía incluso a sus relaciones personales más íntimas. Su novio oficial, Diego Martínez, un conocido DJ con quien frecuentemente aparecía en eventos sociales y cuya relación había sido ampliamente documentada en redes sociales, desconocía completamente su actividad criminal. Creía que era una empresaria exitosa que trabajaba demasiado, reveló Diego en una entrevista posterior a la detención. A veces desaparecía por horas diciendo que tenía reuniones importantes, pero nunca sospeché que fuera algo ilegal. Mientras tanto, Valeria mantenía una relación completamente discreta con Carlos Mendoza, sin relación familiar, un empresario colombiano que, según la investigación, servía como su enlace principal con los productores de drogas en Sudamérica. Esta relación había sido tan cuidadosamente ocultada que ni siquiera aparecía en las investigaciones de antecedentes más exhaustivas. Lo fascinante de este caso es que no podemos hablar realmente de una doble vida en el sentido tradicional. No era que Valeria tuviera una vida pública y otra secreta, más bien había diseñado 2 vidas que se alimentaban mutuamente de manera simbiótica.
Su éxito como influencer legitimaba sus ingresos y le proporcionaba la cobertura perfecta para justificar un estilo de vida lujoso, mientras que el dinero del narcotráfico financiaba el estilo de vida que la hacía atractiva para las marcas y mantenía su relevancia en redes sociales. La caída de este sofisticado imperio comenzó a acelerarse cuando los investigadores lograron algo que había parecido imposible durante meses: infiltrar a un agente en el círculo cercano de Valeria. La operación, que había sido planificada durante semanas, involucraba colocar a un oficial encubierto como asistente personal de uno de los influencers legítimos representados por VM Talent Management. El agente especial que participó en esta operación, quien por razones de seguridad solo puede ser identificado como Agente X, pasó 3 meses construyendo meticulosamente su identidad falsa. No era suficiente con crear un perfil convincente, explicó en una entrevista exclusiva. Tenía que convertirme genuinamente en alguien que perteneciera a ese mundo. Estudié marketing digital, aprendí sobre fotografía y producción de contenido, incluso tomé clases de actuación para poder interpretar el papel de manera convincente. Durante estos 3 meses, el agente X trabajó como asistente personal de Sofía Herrera, una influencer de moda con 800,000 seguidores que era representada por VM Talent y que, según se confirmó posteriormente, no tenía conocimiento de las actividades ilegales de Valeria. Gradualmente, el agente se ganó la confianza del equipo hasta tener acceso a reuniones cada vez más reservadas. La información proporcionada por nuestro agente fue absolutamente crucial, reconoció García Harfuch. No solo confirmó nuestras sospechas sobre la estructura operativa, sino que nos dio detalles específicos sobre fechas, ubicaciones, personas involucradas, métodos de comunicación que no habríamos podido obtener de otra manera. Sin esa información, habríamos estado investigando durante años sin resultados concretos. El punto de inflexión definitivo llegó cuando los investigadores interceptaron comunicaciones sobre un cargamento extraordinariamente significativo de drogas sintéticas que llegaría a México oculto en equipos de iluminación profesional para un festival de música electrónica que se realizaría en el Foro Sol. La operación, valorada en más de $12 millones, sería la más grande coordinada por la organización hasta la fecha. Tuvimos que tomar una decisión extremadamente difícil, explicó García Harfuch. Podíamos intervenir inmediatamente e incautar el cargamento, lo cual habría sido un golpe significativo pero limitado, o permitir que la operación continuara bajo vigilancia estricta para reunir más evidencia sobre la estructura completa de la organización. Optamos por lo segundo, pero implementamos medidas de vigilancia reforzada para minimizar cualquier riesgo de perder el rastro del cargamento o de que las drogas llegaran efectivamente al mercado. Esta decisión, aunque arriesgada, permitió a los investigadores documentar meticulosamente toda la cadena logística de la operación criminal, desde la recepción de la mercancía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde llegó camuflada entre equipos legítimos de iluminación profesional, pasando por su almacenamiento temporal en una bodega aparentemente dedicada a equipos de eventos en la zona industrial de Naucalpan, hasta su distribución planificada a varios puntos de venta estratégicamente ubicados en la ciudad. Lo que observamos durante esas 72 horas fue una operación con un nivel de eficiencia empresarial que superaba a muchas corporaciones legítimas, comentó el agente encubierto que supervisó la vigilancia. Tenían procedimientos operativos estándar, controles de calidad rigurosos, gestión de inventario computarizada, sistemas de comunicación encriptada, protocolos de seguridad multicapa. Parecía más la cadena de suministro de una multinacional tecnológica que una operación de narcotráfico. El rol específico de Valeria en esta operación particular fue absolutamente revelador para los investigadores. No participó directamente en ningún aspecto logístico de la operación, nunca estuvo físicamente presente en las bodegas, nunca manejó directamente la mercancía, nunca tuvo contacto directo con los distribuidores de nivel inferior. Sin embargo, supervisó personalmente cada aspecto del flujo financiero de la operación.
A través de un sistema extraordinariamente sofisticado que involucraba múltiples criptomonedas, empresas fachada en diferentes jurisdicciones y transacciones internacionales fragmentadas en docenas de transferencias más pequeñas, Valeria se aseguró de que cada participante en la operación recibiera su pago exacto sin dejar rastros que pudieran ser fácilmente detectables por los sistemas de monitoreo financiero tradicionales. Este esquema financiero era solo una parte de la sofisticada infraestructura operacional que Valeria había desarrollado a lo largo de 3 años. La investigación reveló que había implementado un mecanismo de redundancia y seguridad que habría impresionado a cualquier corporación tecnológica de primer nivel. Servidores duplicados en diferentes países, sistemas de comunicación encriptada con protocolos rotatorios que cambiaban semanalmente y un riguroso sistema de verificación de identidad para cada transacción importante. Pero el verdadero golpe maestro de Valeria y lo que mantuvo su operación completamente invisible durante tanto tiempo fue su calculada estrategia de relaciones públicas y construcción de imagen. A diferencia de otros criminales de alto nivel que evitan la atención pública a toda costa, ella la buscaba activamente, pero de manera completamente controlada. Había creado una imagen pública tan cuidadosamente documentada, tan omnipresente en redes sociales, que parecía físicamente imposible que tuviera tiempo para otra vida, señaló García Harfuch. Su agenda social era exhaustiva y públicamente verificable. Eventos de moda, colaboraciones con marcas, sesiones de fotos, viajes internacionales, todo meticulosamente registrado en redes sociales, con timestamps, ubicaciones geográficas y testimonios de terceros. Esta omnipresencia digital servía como una coartada permanente y aparentemente incontrovertible. Además, Valeria había cultivado estratégicamente relaciones con figuras influyentes de diversos sectores, desde políticos de diferentes partidos hasta empresarios respetados, pasando por artistas reconocidos, deportistas famosos e incluso líderes de organizaciones no gubernamentales. Estas conexiones no solo reforzaban su imagen de empresaria exitosa y socialmente consciente, sino que también le proporcionaban una capa adicional de legitimidad y protección social. Participaba activamente en causas benéficas de alto perfil, señaló una fuente cercana a la investigación. Donaba generosamente a fundaciones respetables, organizaba eventos para recaudar fondos para niños con cáncer, promovía iniciativas ambientales, apoyaba programas de educación para jóvenes de escasos recursos. Es extraordinariamente difícil sospechar de alguien que parece tan genuinamente comprometida con el bien social y que tiene el respaldo público de figuras respetables de la sociedad. Esta fachada aparentemente impecable comenzó a desmoronarse cuando los investigadores finalmente obtuvieron una orden judicial para intervenir las comunicaciones electrónicas de Valeria. Aunque ella era extremadamente cautelosa, utilizando múltiples dispositivos, aplicaciones encriptadas de nivel militar y protocolos de seguridad que cambiaba regularmente, eventualmente cometió errores menores que los especialistas en ciberseguridad de la Fiscalía pudieron explotar. Nadie puede mantener una seguridad operacional perfecta las 24 horas del día, los 365 días del año, explicó el técnico forense digital que lideró el análisis de sus comunicaciones. Incluso los criminales más sofisticados y paranoides tienen momentos de descuido, situaciones de estrés donde bajan la guardia o simplemente cometen errores humanos. En el caso de Valeria, fue usar ocasionalmente la misma red Wi-Fi para ambos teléfonos, el público que todos conocían y el encriptado que usaba para las operaciones criminales. Este error aparentemente menor proporcionó a los investigadores la brecha que necesitaban para comenzar a mapear sus comunicaciones criminales. A medida que reunían más evidencia digital, los investigadores comenzaron a planificar meticulosamente la detención. El objetivo era capturar a Valeria en circunstancias que minimizaran el riesgo para los agentes y el público en general, pero que también proporcionaran evidencia adicional sobre sus actividades y potencialmente llevaran a la captura de otros miembros de la organización. La oportunidad perfecta surgió cuando Valeria programó una reunión con supuestos ejecutivos de Bulgari, la prestigiosa marca de joyería italiana, que habían expresado interés en contratarla como embajadora exclusiva para el mercado latinoamericano.
En realidad, estos ejecutivos eran agentes encubiertos especializados que habían construido una elaborada fachada corporativa específicamente para esta operación. Elegimos esta aproximación porque nos permitía controlar completamente el entorno de la detención, explicó García Harfuch. Reservamos una suite en el Hotel St. Regis, la convertimos en una sala de reuniones corporativa completamente funcional, instalamos cámaras ocultas de alta definición, colocamos agentes estratégicamente ubicados en todo el hotel y diseñamos cada aspecto del encuentro para garantizar una detención segura, documentada y que proporcionara evidencia adicional sobre sus métodos operativos. Los preparativos para esta operación tomaron 2 semanas completas. Los agentes encubiertos estudiaron exhaustivamente la historia de Bulgari, las tendencias actuales en el mercado de joyería de lujo, las estrategias de marketing de marcas similares e incluso trajeron joyas auténticas de la marca para hacer la reunión completamente convincente. No podíamos permitirnos ningún detalle que pudiera despertar sospechas, explicó uno de los agentes encubiertos. El día de la reunión, el martes 15 de octubre, Valeria llegó puntualmente, vestida con la elegancia sofisticada que la caracterizaba en todas sus apariciones públicas. Un traje sastre de Armani en color negro, zapatos Louboutin, un bolso Hermes Birkin y joyas discretas pero claramente costosas. Su apariencia y comportamiento no mostraban ningún signo de nerviosismo o sospecha. Durante casi 1 hora y media, Valeria discutió con naturalidad y profesionalismo los términos contractuales propuestos, estrategias de marketing específicas para diferentes demografías, posibles sesiones fotográficas en locaciones internacionales y hasta detalles técnicos sobre la producción de contenido digital. Su conocimiento del negocio era genuino y profundo, recordó uno de los agentes encubiertos. No estaba fingiendo ser una profesional del marketing, realmente lo era. La detención finalmente ocurrió cuando uno de los supuestos ejecutivos, fingiendo recibir una llamada urgente de la oficina corporativa en Roma, salió brevemente de la habitación. Esta era la señal preestablecida para que el equipo de arresto entrara en acción. A su regreso, ingresaron 6 agentes adicionales de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, quienes identificaron inmediatamente a Valeria como detenida y le leyeron sus derechos. Su reacción fue sorprendentemente controlada y calculada, recordó el agente que lideró la detención. No mostró pánico, no intentó resistirse físicamente, no gritó ni hizo una escena. Su primera pregunta fue, ¿quién habló? Estaba completamente convencida de que alguien dentro de su organización la había traicionado. No consideró ni por un momento que sus propios comportamientos, sus propios errores operacionales pudieran haberla delatado. Simultáneamente a la detención de Valeria en el hotel, equipos especializados de la Fiscalía ejecutaron 14 órdenes de cateo en diversas propiedades vinculadas directa o indirectamente a la red criminal. El operativo, coordinado con precisión militar, involucró a más de 200 agentes especializados en diferentes aspectos de la investigación criminal, expertos en delitos financieros, especialistas en ciberseguridad, analistas de inteligencia y equipos de evidencia forense. Las propiedades cateadas incluían el lujoso penthouse de Polanco, que Valeria frecuentemente mostraba en sus redes sociales, el discreto departamento en la Colonia del Valle que funcionaba como su verdadero centro de operaciones, las oficinas oficiales de BM Talent Management, 3 bodegas en diferentes zonas industriales de la ciudad, 2 casas de seguridad en Cuernavaca y Toluca y varias oficinas de empresas presuntamente legítimas que servían como fachada para las operaciones de lavado de dinero. Los resultados de estos cateos superaron incluso las expectativas más optimistas de los investigadores. El botín asegurado fue verdaderamente impresionante. Más de $7 millones en efectivo de diferentes denominaciones y monedas, 15 kilogramos de diversas drogas sintéticas empaquetadas para distribución, 12 vehículos de lujo incluyendo el Porsche Taycan de Valeria, joyas y relojes valuados en más de $2 millones y obras de arte contemporáneo cuyo
valor aún está siendo determinado por expertos. Pero quizás lo más valioso para los investigadores, más que el dinero, las drogas o los bienes de lujo, fueron los dispositivos electrónicos y especialmente los teléfonos de Valeria. Encontramos literalmente dos universos digitales completamente separados, comentó el perito informático que lideró el análisis forense de los dispositivos. Por un lado, el teléfono que todos conocían, lleno de selfies, conversaciones con marcas, publicaciones programadas, contactos de la industria del entretenimiento. Por otro lado, un dispositivo completamente encriptado con comunicaciones codificadas, registros financieros detallados y contactos con miembros de organizaciones criminales de 5 países diferentes. El análisis forense de estos dispositivos reveló una cantidad extraordinaria de evidencia que los investigadores están aún procesando completamente. Conversaciones detalladas sobre operaciones específicas, fotografías de reuniones con figuras del crimen organizado, registros meticulosos de transacciones financieras, mapas de rutas de distribución, listas de contactos con información personal detallada y algo particularmente valioso, un archivo digital que funcionaba como un libro de contabilidad cifrado de toda la operación. Este archivo digital fue absolutamente la joya de la corona de toda la evidencia obtenida, comentó García Harfuch. Estaba protegido con múltiples capas de encripción, pero nuestros especialistas en ciberseguridad lograron descifrarlo después de 72 horas de trabajo. Una vez abierto, nos proporcionó un mapa completo y detallado de las operaciones financieras de los últimos 3 años. Nombres completos, fechas específicas, montos exactos, métodos utilizados, ubicaciones de reuniones. Es el tipo de evidencia extraordinariamente detallada que raramente obtenemos en casos de crimen organizado de este nivel. El análisis de este archivo digital y otros documentos físicos encontrados durante los cateos permitió a los investigadores identificar a más de 40 personas involucradas en distintos niveles de la organización criminal. Desde operadores logísticos de nivel básico hasta facilitadores financieros de alto nivel, desde distribuidores locales hasta contactos internacionales, la red era mucho más extensa y sofisticada de lo que inicialmente habían imaginado. En las 48 horas siguientes a la detención de Valeria, equipos especializados de la Fiscalía localizaron y capturaron a 22 de estos individuos en operativos coordinados que se extendieron por 5 estados de la República. Cada detención proporcionó evidencia adicional que llevó a más identificaciones, creando un efecto dominó que continuó durante semanas. Sin embargo, el golpe más significativo al imperio criminal de Valeria no fue la incautación de drogas, dinero en efectivo o bienes de lujo, ni siquiera las detenciones adicionales de miembros de la organización. Fue el desmantelamiento completo y sistemático de su sofisticada infraestructura financiera, la red de empresas, cuentas bancarias y sistemas de transferencia que habían hecho posible toda la operación. En términos simples, le quitamos completamente la capacidad de mover dinero, explicó Alejandra Cortés, especialista en delitos financieros de la Unidad de Inteligencia Financiera. Congelamos 47 cuentas bancarias en 6 países diferentes, intervenimos 12 empresas fachada, bloqueamos 31 carteras de criptomonedas y notificamos a instituciones financieras internacionales sobre patrones específicos de transacciones sospechosas. Esencialmente, cerramos todos los canales que permitían que el dinero del narcotráfico entrara al sistema financiero legítimo. Esta estrategia de desmantelamiento financiero no solo afectó directamente a la organización de Valeria, sino que también impactó significativamente a otras redes criminales que habían comenzado a utilizar su infraestructura como un servicio. Habíamos identificado al menos 6 organizaciones criminales diferentes que pagaban comisiones a Valeria por usar sus sistemas de lavado de dinero, reveló García Harfuch. Al cerrar su operación, interrumpimos múltiples flujos criminales simultáneamente. Según estimaciones preliminares de la Unidad de Inteligencia Financiera, basadas en el análisis de los registros incautados, el golpe a la infraestructura financiera de Valeria podría haber interrumpido el flujo de hasta $120 millones anuales en dinero ilícito. No es solo el dinero que ella personalmente manejaba, aclaró Cortés. Es todo el ecosistema financiero criminal que había construido y que otras organizaciones habían comenzado a utilizar.
Lo que hace verdaderamente único este caso es que no solo capturamos a una criminal importante, señaló García Harfuch en una reflexión posterior sobre el impacto de la operación. Desmantelamos un sistema completo, una innovación genuina en el ámbito de lavado de dinero que estaba siendo estudiada y potencialmente adoptada por otras organizaciones criminales, no solo en México, sino en toda América Latina. Para los investigadores especializados en crimen organizado, el caso Valeria Mendoza representa un punto de inflexión definitivo en la evolución del narcotráfico mexicano. Ya no podemos pensar en términos de los cárteles territoriales tradicionales con estructuras jerárquicas visibles y operaciones basadas en violencia y control territorial, explicó el doctor Carlos Ramírez, criminólogo especializado en crimen organizado que ha asesorado al gobierno mexicano durante más de una década. El nuevo rostro del narcotráfico puede ser perfectamente el de una influencer con millones de seguidores, una empresaria respetada con conexiones en las altas esferas de la sociedad, un profesional con credenciales académicas impecables o un emprendedor tecnológico con una startup exitosa. La sofisticación, la integración social y la invisibilidad operacional han alcanzado niveles que desafían nuestros métodos tradicionales de detección y combate. Esta estrategia de desmantelamiento financiero no solo afectó directamente a la organización de Valeria, sino que también impactó significativamente a otras redes criminales que habían comenzado a utilizar su infraestructura como un servicio. Habíamos identificado al menos 6 organizaciones criminales diferentes que pagaban comisiones a Valeria por usar sus sistemas de lavado de dinero, reveló García Harfuch. Al cerrar su operación, interrumpimos múltiples flujos criminales simultáneamente. Según estimaciones preliminares de la Unidad de Inteligencia Financiera, basadas en el análisis de los registros incautados, el golpe a la infraestructura financiera de Valeria podría haber interrumpido el flujo de hasta $120 millones anuales en dinero ilícito. No es solo el dinero que ella personalmente manejaba, aclaró Cortés, es todo el ecosistema financiero criminal que había construido y que otras organizaciones habían comenzado a utilizar. Lo que hace verdaderamente único este caso es que no solo capturamos a una criminal importante, señaló García Harfuch en una reflexión posterior sobre el impacto de la operación. Desmantelamos un sistema completo, una innovación genuina en el ámbito del lavado de dinero que estaba siendo estudiada y potencialmente adoptada por otras organizaciones criminales, no solo en México, sino en toda América Latina. Para los investigadores especializados en crimen organizado, el caso Valeria Mendoza representa un punto de inflexión definitivo en la evolución del narcotráfico mexicano. Ya no podemos pensar en términos de los cárteles territoriales tradicionales con estructuras jerárquicas visibles y operaciones basadas en violencia y control territorial, explicó el doctor Carlos Ramírez, criminólogo especializado en crimen organizado que ha asesorado al gobierno mexicano durante más de una década. El nuevo rostro del narcotráfico puede ser perfectamente el de una influencer con millones de seguidores, una empresaria respetada con conexiones en las altas esferas de la sociedad, un profesional con credenciales académicas impecables o un emprendedor tecnológico con una startup exitosa. La sofisticación, la integración social y la invisibilidad operacional han alcanzado niveles que desafían nuestros métodos tradicionales de detección y combate. Esta estrategia de desmantelamiento nos obliga a repensar completamente nuestros métodos, nuestras herramientas y nuestros enfoques, reconoció García Harfuch en una de sus declaraciones más significativas sobre las implicaciones del caso. Las señales de alerta tradicionales ya no son suficientes, los perfiles criminales clásicos ya no aplican. Necesitamos nuevas herramientas tecnológicas, nuevos enfoques investigativos y sobre todo una comprensión mucho más profunda y sofisticada de cómo el mundo digital está transformando fundamentalmente las operaciones criminales. La dimensión internacional del caso pronto quedó en evidencia cuando autoridades de Colombia, Estados Unidos, España y Holanda anunciaron operativos coordinados contra individuos y empresas vinculados a la red identificada a partir de la información proporcionada por la investigación mexicana. Este caso ha trascendido completamente las fronteras nacionales, confirmó García Harfuch. Estamos trabajando en estrecha colaboración con agencias de seguridad internacionales para asegurar que el desmantelamiento de esta estructura sea completo y definitivo.
En Estados Unidos, la DEA y el FBI realizaron 17 detenciones simultáneas y congelaron activos valorados en más de $50 millones en cuentas bancarias vinculadas a la red. En Colombia, las autoridades intervinieron 3 laboratorios de producción de drogas sintéticas que abastecían directamente a la organización de Valeria. En España, se identificaron y congelaron propiedades y empresas que habían sido utilizadas específicamente para el blanqueo de capitales. En Holanda, se desmanteló una red de distribución que operaba en clubes nocturnos de Ámsterdam. Lo que estamos presenciando es una respuesta verdaderamente global y coordinada a una amenaza criminal transnacional, comentó el agente especial Michael Thompson de la DEA, quien ha colaborado directamente con las autoridades mexicanas en este caso. La investigación iniciada por García Harfuch y su equipo ha proporcionado la llave maestra para abrir puertas que las agencias internacionales llevaban años intentando derribar. Es un ejemplo perfecto de cómo la cooperación internacional puede lograr resultados que ningún país podría obtener trabajando de manera aislada. Mientras las investigaciones avanzaban simultáneamente en múltiples frentes internacionales, Valeria permanecía en una situación legal extraordinariamente compleja. Su colaboración con las autoridades había sido significativa y había proporcionado información valiosa, pero los delitos de los que se le acusaba eran extremadamente graves y tenían implicaciones que trascendían las fronteras nacionales. Mientras tanto, los 2 millones de seguidores de Valeria continuaban procesando la revelación de que su ídolo digital, la joven que durante años les había vendido un sueño de éxito, belleza, lujo y realización personal, era en realidad una de las operadoras más sofisticadas del narcotráfico internacional. La reacción en redes sociales fue inmediata, masiva y profundamente dividida. Sus redes sociales, ahora inactivas pero aún visibles como evidencia en el proceso judicial, se habían convertido en un extraño museo digital donde cada publicación adquiría un significado completamente diferente bajo la nueva luz de los hechos conocidos. Los comentarios en sus últimas publicaciones se convirtieron en un fascinante estudio sociológico de las reacciones humanas ante el engaño masivo. Me inspiraba cada día, quería ser como ella, comentó una joven de 19 años que solicitó anonimato. Ahora no sé qué pensar, ¿todo era mentira? ¿O la mentira era que esa vida perfecta podía conseguirse honestamente? Es como si hubiera descubierto que mi hermana mayor, a quien admiraba más que a nadie en el mundo, en realidad era una criminal. No sé cómo procesar esta información. Esta reacción de confusión y traición emocional se multiplicaba por millones, generando una conversación colectiva sin precedentes sobre autenticidad, aspiraciones, valores y la naturaleza misma de la influencia digital en la era moderna. Lo más perturbador de todo esto, reflexionó la doctora Patricia Morales, especialista en psicología social y medios digitales, es que Valeria no solo engañó a sus seguidores de manera pasiva, de cierta manera los convirtió en cómplices involuntarios de su fachada criminal. Cada like, cada comentario admirativo, cada compartido, cada historia que reposteaban fortalecía la legitimidad social que ella necesitaba para su operación criminal. Sus seguidores no solo eran víctimas de su engaño, inadvertidamente se habían convertido en parte del mecanismo que hacía posible su invisibilidad ante las autoridades. Es una forma de manipulación psicológica colectiva que no habíamos visto antes a esta escala. Para la industria de influencers y marketing digital, las repercusiones fueron inmediatas y profundas. Varias marcas que habitualmente invertían presupuestos millonarios en colaboraciones con creadores de contenido comenzaron a implementar procesos de verificación mucho más rigurosos, solicitando documentación financiera detallada, realizando investigaciones de antecedentes e incluso contratando firmas especializadas en investigación corporativa antes de cerrar acuerdos significativos. El mercado está experimentando una corrección necesaria pero dolorosa, observó Mónica Vázquez, directora de marketing digital de una importante agencia publicitaria. Durante años, la industria ha operado con muy poca transparencia y prácticamente ninguna verificación real de antecedentes.
Bastaba con tener suficientes seguidores, métricas de engagement atractivas y un perfil visualmente appealing para acceder a contratos de cientos de miles de pesos. Esa época de inocencia operacional ha terminado definitivamente. Para los influencers completamente legítimos, este nuevo escrutinio representaba tanto un desafío significativo como una oportunidad única de diferenciación. Aquellos con operaciones transparentes y fuentes de ingresos completamente verificables podían destacarse en un mercado repentinamente obsesionado con la legitimidad y la transparencia. Estamos viendo una división muy clara en la industria, comentó Roberto Silva, analista especializado en medios digitales. Por un lado, creadores de contenido que entienden la nueva realidad y están completamente dispuestos a someterse a verificaciones más estrictas, auditorías financieras y procesos de transparencia. Por otro lado, influencers que se resisten a esta nueva transparencia, lo que inevitablemente genera preguntas legítimas sobre sus razones para evitar el escrutinio. Algunos influencers tomaron la iniciativa proactiva de contratar auditorías independientes de sus finanzas y operaciones comerciales, publicando certificaciones oficiales que garantizaban la legitimidad absoluta de sus ingresos y operaciones. Otros fueron aún más allá, colaborando directamente con las autoridades para establecer estándares de buenas prácticas en la industria y promover iniciativas de autorregulación. Las plataformas digitales también respondieron rápidamente implementando nuevas políticas de verificación y transparencia financiera para creadores de contenido con grandes audiencias. Estamos implementando requisitos adicionales de documentación para todas las cuentas monetizadas que superen cierto umbral de seguidores, anunció el director de políticas públicas de una importante plataforma de redes sociales. La transparencia sobre fuentes de ingresos, relaciones comerciales y actividades financieras será un requisito no negociable para quienes quieran monetizar su contenido en nuestra plataforma. Entendemos que esto puede parecer intrusivo, pero la seguridad de nuestros usuarios y la integridad de nuestro ecosistema son prioridades absolutas. Sin embargo, críticos especializados señalaban que estas medidas, aunque bienvenidas y necesarias, difícilmente detectarían esquemas tan sofisticados como el que Valeria había construido. El problema va mucho más allá de las políticas de verificación de una plataforma específica, argumentó el doctor Fernando López, especialista en seguridad digital y crimen cibernético. Estamos hablando de una transformación profunda y fundamental en cómo el crimen organizado utiliza la economía digital, la cultura de la influencia y las aspiraciones sociales de toda una generación. Las soluciones reales y efectivas requerirán colaboración estrecha entre plataformas tecnológicas, reguladores gubernamentales, fuerzas de seguridad especializadas, instituciones educativas y la sociedad en general. En este contexto de reflexión colectiva profunda sobre las implicaciones del caso, García Harfuch ofreció una perspectiva que resonó profundamente tanto en medios especializados como en conversaciones cotidianas de millones de mexicanos. El caso de Valeria Mendoza no es simplemente sobre una influencer que resultó ser criminal, declaró en una de sus intervenciones más reflexivas sobre el tema. Es fundamentalmente sobre cómo nuestras definiciones tradicionales de criminalidad están siendo completamente desafiadas y redefinidas por la era digital. Es sobre cómo la línea entre la apariencia cuidadosamente construida y la realidad oculta se ha vuelto casi imposible de discernir para el ciudadano promedio. Y quizás lo más importante es sobre cómo los valores que celebramos colectivamente como sociedad pueden, sin que nos demos cuenta, estar normalizando comportamientos que socavan los fundamentos mismos de nuestra convivencia social. Esta reflexión generó un debate nacional sobre los valores, aspiraciones y modelos de éxito que la sociedad mexicana estaba promoviendo, especialmente entre los jóvenes. Educadores, padres de familia, líderes comunitarios y especialistas en desarrollo juvenil identificaron en el caso una oportunidad única para promover el pensamiento crítico frente al contenido en redes sociales y para cuestionar las narrativas de éxito rápido y riqueza fácil.
Este caso debe servir como una llamada de atención fundamental, concluyó García Harfuch en una de sus declaraciones más impactantes, no solo para las autoridades, que debemos adaptarnos constantemente a estas nuevas manifestaciones del crimen organizado, sino para la sociedad en general. En un mundo donde el éxito se mide predominantemente en likes y seguidores, donde la apariencia de riqueza se ha vuelto tan importante como la riqueza real, debemos preguntarnos honestamente, ¿realmente conocemos a quienes seguimos devotamente cada día? La historia de Valeria Mendoza nos enseña que en la era de las redes sociales, donde la línea entre la persona real y el personaje digital es cada vez más difusa y manipulable, la vigilancia ciudadana y el pensamiento crítico son más importantes que nunca. No todo lo que brilla en Instagram es oro, advirtió García Harfuch. A veces, detrás de esa apariencia dorada se esconde dinero manchado de sangre del narcotráfico. Y mientras las investigaciones continúan desarrollándose en múltiples frentes internacionales, mientras más detalles salen a la luz cada semana, mientras el proceso judicial avanza lentamente pero de manera inexorable, una pregunta inquietante permanece flotando en la conciencia colectiva de México. Si Valeria Mendoza pudo construir este imperio criminal sofisticado bajo las narices de millones de personas, autoridades especializadas y sistemas de seguridad avanzados, ¿cuántas otras Valerias están ahí fuera en este momento construyendo imperios digitales sobre cimientos de sangre, drogas y sufrimiento humano? La respuesta a esa pregunta podría determinar no solo el futuro de la seguridad digital en México, sino la evolución misma de nuestra sociedad en la era de las redes sociales. Porque como nos ha demostrado García Harfuch con este caso extraordinario, el crimen organizado ha evolucionado de maneras que desafían nuestra comprensión tradicional. Y nosotros como sociedad, como ciudadanos, como padres, como educadores, debemos evolucionar también. El caso de Valeria Mendoza no es solo una historia de crimen y castigo, es un espejo que refleja nuestras vulnerabilidades colectivas, nuestras aspiraciones mal dirigidas y nuestra necesidad urgente de desarrollar nuevas formas de pensamiento crítico para navegar un mundo digital cada vez más complejo y potencialmente peligroso. Mientras Valeria permanece en prisión preventiva, enfrentando la posibilidad de una condena de hasta 60 años, mientras sus antiguos seguidores procesan la traición emocional, mientras la industria de influencers se reinventa bajo nuevos estándares de transparencia, mientras las autoridades internacionales continúan desmantelando los restos de su red criminal, una lección fundamental emerge de esta historia extraordinaria. En la era digital, la vigilancia no es solo responsabilidad de las autoridades, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada like que damos, cada perfil que seguimos, cada aspiración que adoptamos, cada valor que celebramos, contribuye a construir el mundo digital en el que vivimos. Y ese mundo, como nos ha demostrado dolorosamente el caso de Valeria Mendoza, puede ser mucho más peligroso de lo que jamás imaginamos. La pregunta que nos deja este caso no es solo ¿cómo pudo pasar esto? La pregunta real, la que debería mantenernos despiertas por las noches es ¿cómo podemos asegurarnos de que no vuelva a pasar? Y la respuesta, como tantas cosas importantes en la vida, comienza con cada uno de nosotros, con nuestras decisiones individuales, con nuestra capacidad de cuestionar lo que vemos, de pensar críticamente sobre lo que consumimos y de construir una cultura digital más consciente, más responsable y más segura para las generaciones futuras. Porque al final del día, el verdadero legado del caso de Valeria Mendoza no debería ser solo la captura de una criminal sofisticada. Debería ser el despertar de una sociedad que finalmente entiende que en el mundo digital, como en el mundo real, nada es exactamente lo que parece.
Y mientras García Harfuch y su equipo continúan su incansable trabajo protegiendo a México del crimen organizado en todas sus formas, mientras las investigaciones internacionales siguen revelando la verdadera magnitud de esta red criminal, mientras la justicia sigue su curso lento pero inexorable, nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que las lecciones de este caso no se olviden. Porque la próxima Valeria Mendoza podría estar construyendo su imperio criminal en este momento, usando nuestros likes, nuestros comentarios, nuestra admiración como los cimientos de su próxima operación. Y la única defensa que tenemos contra esa posibilidad es nuestra capacidad colectiva de mantenernos vigilantes, críticos y conscientes de que en el mundo digital, como nos ha enseñado este caso extraordinario, las apariencias no solo pueden engañar, pueden matar. Esta es la historia de Valeria Mendoza, la influencer que engañó a México. Pero más importante, esta es nuestra historia, la historia de cómo una sociedad aprendió, de la manera más dolorosa posible, que en la era de las redes sociales, la línea entre la inspiración y la manipulación puede ser tan delgada como un post de Instagram. Y mientras García Harfuch y su equipo continúan su incansable trabajo protegiendo a México del crimen organizado en todas sus formas, mientras las investigaciones internacionales siguen revelando la verdadera magnitud de esta red criminal, mientras la justicia sigue su curso lento pero inexorable, nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que las lecciones de este caso no se olviden. Porque la próxima Valeria Mendoza podría estar construyendo su imperio criminal en este momento, usando nuestros likes, nuestros comentarios, nuestra admiración como los cimientos de su próxima operación. Y la única defensa que tenemos contra esa posibilidad es nuestra capacidad colectiva de mantenernos vigilantes, críticos y conscientes de que en el mundo digital, como nos ha enseñado este caso extraordinario, las apariencias no solo pueden engañar, pueden matar.